El árbol de Navidad. Buenas. Una breve historia del árbol de Navidad y de sus orígenes. Los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, donde se encontraron con que los habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios nórdico de la lluvia, del sol naciente y la fertilidad, llamado Freyjas, señor de la vegetación, y adoraban un árbol no perenne, que no perdura más de 2 años. Esto en la fecha cercana a la Navidad cristiana. Este árbol simbolizaba al árbol del universo, con nombre Yggdrasil, el árbol de la vida o fresno del universo, en la mitología nórdica, donde las raíces y las ramas mantienen unidos los diferentes mundos. De la raíz brota la fuente que llena el pozo del conocimiento y está custodiado por Mimir, un gigante y dios nórdico de la sabiduría. El árbol se divide en 3 partes: Niflheim, la raíz; Midgard, el tronco; Asgard, la copa. Es la representación del ciclo de nacimiento, vida y muerte, y tiene 3 raíces. La primera está dirigida a la fuente, Helmir; la segunda a la fuente Mimir; la última a la casa de las Nornas. Las Nornas que tienen que ver con el destino y los mundos. En las raíces muy profundas estaba Helheim, el reino de los muertos, de la muerte. Con posterioridad, al evangelizar esos pueblos, los que se convertían tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento del Salvador, Yeshua, Jesucristo. Y lo que hicieron fue que cambiaron el sentido, el concepto de la celebración del uso del árbol. Sobre el año 680 al 754, se dice que el obispo, santo, mártir de la Iglesia Católica, Bonifacio de Maguncia, y su verdadero nombre, Winfrid, anglosajón, esto quiere decir forma temprana del idioma inglés, cogió un hacha, cortó un árbol que representaba al Yggdrasil del que hablamos antes, o también que estaba consagrado a Thor, dios nórdico de la guerra y la lucha salvaje, y lo que hizo fue que en lugar de ese árbol plantó un pino. El pino es perenne, vive más de 2 años, que simbolizó el amor del Eterno, de Dios, y lo adornó con manzanas y velas, y pasaron a ser lo que hoy vemos en nuestros días, con lazos, esferas, luces y demás adornos. Luego agregaron la tradición de colocar regalos para los niños debajo del árbol, y quien se los envía es el llamado Papá Noel. Este árbol se decora en la Natividad. Otro significado que tiene, que dicen que puede tener este árbol, es que recuerda al árbol del paraíso del que comieron de su fruto Adán y Eva, el pecado original, una representación del árbol de la vida. También que recuerda al Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo, que ha venido a la reconciliación. El llamado árbol de Navidad pasó en ese formato que tenemos en la actualidad. Es posible surgiera en Alemania. Luego comienza su difusión por Finlandia, Inglaterra, dice es traído a España por una princesa de origen ruso, la costumbre de adornar el árbol. Otro significado que tiene, se dice que la forma triangular del pino representa la Santísima Trinidad, el concepto, el dogma central sobre la naturaleza de Dios, del Eterno, que son 3 personas divinas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y que forman un solo ser. Otro significado que tiene es que está relacionado el árbol con el 25 de diciembre. En esta fecha, los paganos celebraban este día como el nacimiento de una deidad pagana, que se asocia al llamado Dios Sol en la antigüedad.
se estableció en la Iglesia Católica el 25 de diciembre, en este día de fiesta pagana, para celebrar el nacimiento del Señor, de Yeshua, Jesucristo. Hay otra historia relacionada con Semiramis, reina de Asiria, y un árbol. Esta está vinculada con Nimrod, hijo de Cus, hijo de Can, que era hijo de Noé. Nimrod era el rey de la tierra de Seinar, en Mesopotamia. Génesis 10, del 8 al 10. Luego, en la tradición, se sugiere que a Nimrod lo mató un animal salvaje. Otra leyenda dice que Shem, el hijo de Noé, lo mató, por hacer que la gente adorara a Baal. Luego Semiramis recogió los pedazos del cadáver y proclamó que vivía otra vez. Y en otra versión, Semiramis asegura, luego de la muerte de Nimrod, que se había quedado embarazada, encinta, y el hijo era Tamuz, pero se queda embarazada en secreto de un sacerdote. Tamuz nació el 25 de diciembre, y decía que ese niño era la reencarnación de Nimrod en su ser. Una cita de Tamuz en la Biblia en Ezequiel 8:14. Semiramis inventó esa idea de que cada 25 de diciembre Nimrod visitaba la ciudad y decía que venía en espíritu a un árbol opulento. Adornaban el árbol con artificios de brillo que simbolizaban al sol, y la finalidad era la de hacer una ofrenda a la naturaleza para que fuera fértil, fructífera. Los seguidores de Semiramis mantenían un árbol siempre verde, que brotaría durante la noche, y decían que Nimrod regresaría en secreto todos los años a la misma hora para dejar regalos. En la Biblia no se encuentra ninguna mención al árbol de la Navidad, pero por ejemplo hay una cita en Deuteronomio 16:21 y dice: no plantarán ningún tipo de árbol como poste sagrado junto al altar de Yahweh su Elohim, que ustedes hagan para sí mismos. Y bueno, este es el pequeño y breve resumen de la historia del árbol de Navidad. Bendiciones. Shalom.